El tabernáculo de David fue establecido poco después que David sucediera a Saúl como rey. El arca de Dios, que tipificaba la presencia de Dios, único objeto que contenía el tabernáculo, había sido capturado por los filisteos, como aparece en 1 Samuel capítulo 4, versículo 11. Tras una serie de plagas, los filisteos enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, dando aviso que el arca del pacto había sido entregada. Vinieron ellos y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab. Consagraron a Eleazar para que cuidara el arca, como aparece en 1 Samuel capítulo número 7. David y el pueblo anhelaban y añoraban la manifiesta presencia de Dios, así que decide retornar el arca de Dios a Jerusalén, colocándola en una tienda que él había preparado en la ciudad de David en el monte de Sión. El propósito del tabernáculo de David iba más allá de poner el arca de Dios en una tienda o tenerla en el patio de su casa. Colocando la tienda en medio de la ciudad, buscaba que todos pudieran ver la presencia de Dios, habitando en medio de ellos, institucionalizando un lugar de adoración. En otras palabras, una adoración congregacional. En el proceso de la reubicación del arca a la tienda que David había preparado, él construyó edificios, delegó quienes iban a transportar y a servir delante del arca, convocó a todo el pueblo para que estuviera presente, mostrando así un deseo y disposición de corazón. La forma convencional en que los sacerdotes se acercaban a la presencia de Dios era sacrificando animales y demás procesos religiosos. David instituyó un nuevo sacrificio que comprendía ofrecer cánticos, música, danza y expresiones de gozo. Además de la libertad que tenían los ministros, músicos y cantores de adorar continuamente delante del arca, cosa que era imposible en el tabernáculo de Moisés, esto permitía que el pueblo cultivara acciones de gracia y regocijo. No había un libre acceso delante de la presencia de Dios, debido a que los sacerdotes eran los que presentaban los sacrificios del pueblo delante de él, siendo ellos una especie de mediador entre Dios y los hombres, barrera que se rompió con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, rompiendo el velo de arriba a abajo, dando un acceso confiado delante de él, como aparece en Mateo capítulo 27, versículo 50. Una adoración capacitada, donde los ministros, músicos y cantores que formaban parte del liderazgo eran personas entendidas, instruidas en lo que hacían, como aparece en 1 Crónicas capítulo 15, versículo 22. Una adoración creativa y gozosa. David creó y consagró instrumentos exclusivos para adorar a Dios. La Biblia dice que David danzaba y saltaba con todas sus fuerzas. Aun siendo criticado, no negó volverlo a hacer. El pueblo realizaba muchos sacrificios de animales con el fin de tapar su pecado, pero los sacrificios no cambiaban el corazón. Jesús hizo un sacrificio y para siempre. Gracias a ese sacrificio eliminó el pecado del mundo, dándonos un nuevo corazón. El tabernáculo iba de la mano con la ley, y la ley trabajaba las cosas externas, límites de conducta, cosas que eran muy difíciles de cumplir. Cristo viene y no cambia la ley, pero trabaja el corazón. Esto permite traer libertad y justificación. Los sacerdotes que se presentaban delante de Dios por el pueblo eran perecederos. Cristo se presenta como un sumo sacerdote único y eterno. El arca del pacto, que tipificaba la presencia de Dios, era algo inamovible. Cristo propone tener una relación con Dios y nos da la promesa del Espíritu Santo que nos acompañará en todo momento y en todo lugar.